Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Lomana Quintero. Voy a hablar acerca de el análisis sobre el trabajo y la obra de Paulo Méndez da Rocha. Como introducción hacia Paulo de Méndez Rocha, él nació en 1928 y falleció en el 2021. Fue un arquitecto y urbanista brasileño ganador del premio Pritzker en el 2006. Comenzó su carrera en Sao Paulo, Brasil, en la década de los 50 como miembro de la vanguardia. Esta se le denominó la brutalista paulista y se licenció de arquitectura en el año 1954. Méndez da Rocha ha mantenido una práctica privada. Enseñó en la Universidad de Sao Paulo y actuó como presidente del Instituto Brasileño de Arquitectos. Ha recibido numerosos premios, incluido el premio de Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana en el 2000. A este se le rindió un homenaje de la respetuosa renovación del arquitecto de la Pinacoteca del Estado, el Museo de Bellas Artes del antiguo Sao Paulo. También es perteneciente a la generación de arquitectos modernos liderada por João Bautista Vilanova Artigas y asumió en las últimas décadas una posición destacada de la arquitectura brasileña contemporánea. En cuanto a qué tipo de arquitectura realizó, la obra de Paulo de Méndez se denominó en gran medida como brutalista paulista. Sin embargo, logró convertirse en un icono de la arquitectura contemporánea en Brasil. La arquitectura de Paulo de Méndez articula dos planes integrados y superpuestos. El primer plano respecta a un procedimiento técnico abierto al territorio del conocimiento. El segundo plano reside en la imaginación, moldeado por la observación de las transformaciones de la naturaleza y va dirigida hacia la construcción del hábitat. Este se expande como un compromiso hacia más allá de la necesidad estricta del vivir y del deseo del hombre, y se dejan ver sus intenciones de proyectar y expresar el espacio urbano como una forma de construir la experiencia. Esto es lo que afirma Paulo Méndez. También podemos ver el análisis de algunos de sus edificios principales. Como primero está el Club Atlético de Sao Paulo, Brasil. En 1957 fue el que lo saltó a la fama, por además ser de sus primeros diseños. Para el gimnasio del Club Atlético Paulistano de Sao Paulo, completó a la edad de 29 años después de ganar un concurso nacional para la construcción del proyecto. Este es un estadio considerado brutalista y tiene una llamativa forma circular con 6 aletas de concreto que sobresalen y sostienen un techo circular de concreto sostenido por 12 cables de acero tensados. En cuanto a la transformación de la materia, Méndez da Rocha es uno de los arquitectos más audaces del siglo XX. Ha trabajado notablemente en el ámbito público creando formas de hormigón y acero de inmenso poder y gracia. Tenía un contexto en Brasil en esta época que existió por la posición de utilizar un material para el hormigón a la vista. Esto a final de los años 50 es parte de una revolución y de una renovación formal que revela un sistema de expresión particular de la arquitectura brasileña. Denuncia una cosmovisión particular de la sociedad y apuesta a la noción del orden y la moral de tradición desigual y cómo éstas pueden transformarse. Méndez da Rocha y otros arquitectos que deciden por la construcción del hormigón desnudo inauguran los principios de una nueva forma de pensar la arquitectura, que se realiza en la dialéctica entre la investigación experimental y la expresión estética. La técnica del hormigón armado y posteriormente el hormigón pretensado en estos años se ha considerado adecuadamente para las posibilidades de desarrollo de la industria de la construcción e idealmente conectada con la técnica primitiva. Este primitivismo precisamente es el que se expresa en la estética brutal del hormigón desnudo. Se traduce para la sociedad burguesa de la época como una arquitectura agresiva y una obra incompleta, y el arquitecto contesta esas críticas explicando la simplicidad de su arte como un compromiso con la sociedad. La posición del arquitecto es la siguiente. La arquitectura no se orienta por una estética alejada de la realidad social, por el contrario, solo se puede existir mientras se localiza en esta realidad, para junto con ella realizar la aventura del vivir. Las construcciones en hormigón, simples y esenciales, muestran que la arquitectura también puede y debe relacionarse con la gente. En cuanto a la influencia del arquitecto, está como principal la escuela paulista o brutalista paulista, y son términos utilizados para identificar a la arquitectura producida por un grupo de arquitectos en Sao Paulo liderados por Vilanova Artigas. El grupo pertenece a la corriente de la arquitectura brutalista y se distingue por su énfasis en la técnica constructiva, la valorización de la estructura y la adopción del hormigón armado visto. Este tipo de arquitectura es relativamente común en la región central de Sao Paulo y su gran colaboración fue el arquitecto João Bautista Vilanova Artigas,
Uno de los ejemplos más recordados son los edificios de la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la USP, y el edificio Sauvito, que fue demolido. Una gran parte de la colección brutalista desapareció debido al desempeño del mercado inmobiliario, ya que esta arquitectura no cayó con el gusto de los consumidores. Aún así es posible apreciar este tipo de arquitectura en varios lugares de la ciudad. Entre ellos se destacan el metro, especialmente las obras construidas en los años 70 y 80, y algunas de estas están presentes aún, como la estación de Armenia, y ganaron premios de la arquitectura de la época. En cuanto a la expresión de su obra, en 2006 Méndez de Rocha recibió el premio Pritzker de arquitectura y el jurado citó su profundo conocimiento de la poética del espacio y una arquitectura de profundo compromiso social. Algunos de sus proyectos más destacados son el Museo Brasileño de la Escultura, 1988, la renovación de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, 1993, el Centro Cultural de Federación de Industrias del Estado de São Paulo, 1996, el Museo de Lengua Portuguesa en el 2006 y las nuevas instalaciones del Museo Nacional de Carruajes en el barrio Belém de Lisboa. El jurado apreció el estatus único de Méndez da Rocha como iconoclasta audaz, y el comunicado de prensa de la UIA afirma que la medalla de oro de la UIA de Pablo de Méndez da Rocha ejemplifica una vida de logros que abarca 7 décadas en el énfasis de la arquitectura como un acto público. Los edificios más famosos del arquitecto brasileño están en São Paulo, y este fue conocido por el trabajo en el hormigón en bruto. Se considera que Méndez da Rocha modernizó el paisaje de Brasil desde la década de 1950 en adelante. Su obra la recordaremos como única y auténtica, y además con el énfasis en la estética. Siempre a la caza y a la captura de la vida, y como alguna vez relató de pequeño, veía a los mestizos llegar a la puerta de la ciudad con zapatos a la mano y lavarse ahí mismo los pies en una fuente antes de calzarse. Estos recuerdos resume bien su legado, el respeto de su arquitectura para lo que todos nos concierne y compartimos, que debería ser ilusionante, pese a las luchas cotidianas. Continuando con el análisis de sus obras, está la Casa Méndez da Rocha en São Paulo, Brasil, construida en 1967. A medida que desarrollaba su reputación, el arquitecto brasileño completó una serie de casas privadas, incluida una para él. La Casa Méndez da Rocha fue construida junto a una casa gemela para la hermana del arquitecto en Brutanta, São Paulo. Ambos tienen una estructura modular de hormigón, visto en lo que se convirtió en el estilo característico de da Rocha. Otra de sus obras es la Casa Masetti en São Paulo, Brasil, construida en 1970. Esta también fue otra casa privada construida a partir de las voluminosas formas de hormigón por la que se hizo conocido la Casa Masetti. Esta fue construida y diseñada por un ingeniero llamado Mario Bassetti, con 2 escaleras exteriores, y los espacios exteriores e interiores de la casa de São Paulo están estrechamente conectados. Encontramos la Pinacoteca do Estado en São Paulo, Brasil, 1993. En esta el arquitecto brasileño complementó muchos edificios públicos, incluida la renovación de la Pinacoteca do Estado. Este es el Museo de Bellas Artes más antiguo de São Paulo. Los vacíos internos fueron cubiertos por claraboyas planas, mientras que Méndez da Rocha mantuvo una gran parte de los elementos originales del siglo XIX. Para concluir, podemos ver que el gesto arquitectónico promovido por Pablo Méndez da Rocha consiste en intenciones de diseño que expresan una visión dada del mundo o un estilo determinado. Este evoluciona a medida que avanza su carrera. Este ideal no se resume en su obra, sino que se expresa genéricamente en toda la arquitectura paulista. Podemos ver que las obras de Pablo Méndez terminan por caracterizarse por una actitud de un rígido bien posicionado en el territorio. El arquitecto piensa que el dominio del lugar es a través de la alteración de la topografía, tanto como una redefinición completa de sí mismo a una acción de los flujos de movimiento de su entorno. Es un elemento crucial en la expresión del dominio y la integración de los seres humanos con la naturaleza. Según sus palabras, la primera y primordial arquitectura es la geografía. Sus obras serían algunos de los característicos principales de esos hechos que han podido verse evidenciados a través de sus proyectos, y la configuración espacial completa que se produce a través de un rápido juego estructural promovido por el dominio compositivo de los elementos construidos tradicionalmente, como lo pueden ser los pilares, las vigas o las paredes simples. Los proyectos en los que esta característica es más notable son los del Museo Brasileño de la Escultura y varias de sus residencias. Para terminar, podemos ver un análisis sobre la opinión de la arquitectura que tiene Pablo Méndez, y pues él opina que la arquitectura, al igual que la vida, es impredecible.
hay que pensar también hablando del sentido más funcional de la cuestión. Y él afirma que los arquitectos ahora lo que hacen es guiar a la gente para que se comporte de una forma u otra. Sin embargo, para la arquitectura está pensada solamente para las personas. Y si se piensa de esto, va a terminar siendo un desastre. Él dice que una obra construida para hacer un mercado no va a ser construida para nadie. Y que una obra pensada para un músico necesita que el músico traiga un piano, por ejemplo. Si va a ser pensada para un criado, el criado puede traer pájaros y va a necesitar espacio para 10 jaulas de pájaros. Sin embargo, esta casa se venderá hacia otra persona y esa otra persona puede transformarla. La casa para él se transforma y la arquitectura lo que ampara es la imprevisibilidad. Para terminar la exposición, para responder la pregunta de qué aprendí de esta asignatura, puedo decir que durante el transcurso del semestre la materia de teoría e historia de la arquitectura latinoamericana nos llenó de una información a través de un estudio puntual sobre las pasadas culturas que trajimos desde el hilo de la arquitectura moderna y contemporánea. Comenzamos desde el análisis de Mesoamérica, recordando los periodos en los que las culturas se desarrollaron, tomando en cuenta las formas de construcción a través de pirámides y la división de estructura política, y cómo fue que estos pueblos pudieron lograr estos avances monumentales que contribuyeron hoy en día a formar y prevalecer la historia y cultura de los vestigios de sus territorios. Además, el hecho de entender cómo los procesos de conquista transformaron la historia y por qué y cómo fue que esto llevó a la casi desaparición de los pueblos indígenas hace parte de la evolución histórica de nuestra región. La llegada de nuevas culturas y costumbres, formas de vida, personas y cómo se adaptaron al territorio contribuyeron nuevamente a la formación del urbanismo y a través de estas formas de pensar y desarrollar la vida. Además de esto, puedo decir que las distintas actividades nos contribuyeron a pensar y ver de otra forma estos pueblos y estas pasadas culturas, entendiendo de otra manera que no sea solo a través de la lectura. Por esto considero que fue de gran provecho y que me brindó material que tendré en cuenta para seguir con mis estudios. Muchas gracias.